no gold is not in her. Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla Agroecología, Biodiversidad y Función de Hormigas, a cargo de la doctora Inge Ambridge, profesora honorífica de la Universidad del Valle, Colombia. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo encuentro mirmecológico. Para mí es un honor presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es una gran investigadora y profesora de la Universidad del Valle y ha sido mi guía durante gran parte de mi formación. Ella es la doctora Inge Ambridge. Ella es bióloga y magíster de la Universidad del Valle y es doctora de la Universidad de Michigan. Ella es profesora honorífica de la Universidad del Valle. Su área de interés se relaciona con el uso de hormigas como indicadoras ecológicas y su papel funcional en agroecosistemas y hábitats naturales, principalmente el bosque seco tropical, plantaciones de café y pastizales de diferentes sistemas de manejo. Entonces, profe, bienvenida a este encuentro mirmecológico y puede comenzar cuando usted quiera, profe. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor muy grande tenerlos acá y ver personas tan destacadas en la mirmecología. Por lo tanto, pues es bastante miedoso, ¿no? Pero ahí me estoy sobreponiendo. Y bueno, voy a presentar, yo creo que voy a presentar la pantalla completa porque a veces se ve mal cuando presento una ventana. Por mí no funciona como muy bien una ventana. ¿Ahí la están viendo? Sí, profe. Si quiere, póngala como eso, ya. Ahí está bien. Uh-huh. Bueno, entonces, pues en primer lugar, muchas gracias por estar acá. En segundo lugar, esta charla pues de hoy se trata de agroecología, biodiversidad y función de hormigas. Y básicamente, pues yo voy a contarles un poco sobre, digamos, la aproximación conceptual de nuestra investigación con hormigas o utilizando las hormigas también, y también un poquito un repaso de qué hemos hecho muy general. Entonces no me voy a basar en un solo estudio, sino en estudios de estudiantes y de personas que han pasado por nuestro grupo de investigación, como para ir completando este gran panorama que tiene que ver con la agroecología y con la biodiversidad. Como ustedes ven, pues nuestro grupo es el de GEANA, pero también nuestro grupo antes se llamaba Biología, Ecología y Manejo de Hormigas, y ahora este grupo pasó a llamarse Biología, Ecología y Evolución de Artrópoda, porque otros artrópodos han pasado también a nuestro grupo que tenemos con Jimmy Cabra hoy en día. Entonces, digamos que la biodiversidad, obviamente esto es algo como muy para personas en general. Obviamente todos saben que es la variedad y que es muy importante la biodiversidad para el mantenimiento de la vida. Es un pilar sobre el cual se sostiene la vida, y es más, sin biodiversidad, por supuesto, no funcionaría la vida, porque es uno de los pilares de la evolución. Ahora, las hormigas en este contexto que parece tan general, vamos a ver cómo se van conectando y cómo hemos utilizado, ¿no?, la diversidad de comunidades o ensamblajes, como se quieran llamar, de hormigas en el contexto de los estudios de biodiversidad y de agroecosistemas en sistemas tropicales. Pero digamos, dentro del marco conceptual que tenemos está el aprecio por toda la biodiversidad, no solamente por las hormigas, y saber que nosotros como humanos estamos íntimamente ligados a las leyes que gobiernan la vida, y por lo tanto tenemos que entender estas leyes y tratar de predecir, porque eso es lo que hace la ciencia, además de entender los mecanismos y los porqués y el porqué de los porqués en la naturaleza. También tratamos, de cierta manera, tener un poco de poder predictivo
para poder tomar acciones en el presente que afecten el futuro. Además, algo muy interesante es que pues somos organismos sociales, al igual que las hormigas. Nos caracterizamos pues por ser organismos que hasta cierto punto podemos demostrar cierto grado de altruismo, pero sobre todo la división de funciones dentro de la sociedad, dentro de estas sociedades que formamos, la sobreposición de generaciones, entre otras características importantes de los organismos, y que muy inspiradora es para mí pues este libro de Edward O. Wilson sobre los misterios del origen de la eusocialidad, pero también muy importante el hecho de saber que los insectos sociales y los seres sociales en general, porque no solamente hay insectos, hay algunos vertebrados que son eusociales, inclusive hasta un camaroncito, ¿no? Que tiene reina y todo eso. Pero lo interesante de lo que expone Edward O. Wilson es que la eusocialidad, digamos, es muy difícil que ocurra en el ámbito evolutivo, pero aparentemente cuando esta ocurre, parece que puede llegar a tener un éxito enorme y llegar a ser, a irradiarse, ¿no? En su variedad y en su diversidad de formas inusitadas. Eso se puede observar con los organismos sociales, que somos los que dominamos el mundo, somos los seres sociales en biomasa, digamos, afectación del entorno, los que estamos dominando el mundo. De modo que hoy el ser humano es, digamos, que la especie dominante del globo terrestre, y los organismos que van acompañándolo a él, porque los demás organismos que están alrededor del globo tienen mucho que ver con el ser humano. Y muy importante dentro de esta aproximación conceptual es que el 95%, si no todo, porque si estamos hablando ya de cambio climático, podemos hablar que todo el planeta está bajo el influjo directo del ser humano. Y nosotros ya directamente como sociedades viviendo y afectando directamente la gran mayoría del globo terrestre. Entonces nosotros desgraciadamente no hemos tenido un efecto, digamos, positivo sobre la biodiversidad, sino que la contaminación, calentamiento global y otros efectos, esa expansión urbana, que ya más de la mitad de la población humana vive en grandes urbes y se ha ido desconectando con la naturaleza. Inclusive a 2050 se espera que sean más de cerca de 2/3 que van a vivir en grandes metrópolis, o por lo menos en cabeceras de ciudades, lo que hace que nos desconectemos de esa naturaleza y de pronto ni siquiera nos demos cuenta de lo que estamos perdiendo con la biodiversidad. La crisis de la biodiversidad es el peor problema que enfrenta la humanidad y que enfrenta, digamos, el planeta en este momento. Precisamente porque no hemos necesariamente beneficiado a esta naturaleza, sino que la mayoría, pues, de nuestro efecto intencional o no intencional, probablemente no sea intencional, pero ha sido perjudicial para la demás biodiversidad que existe con nosotros. En el caso de las hormigas y de otros insectos sociales, digamos que han evolucionado a través de decenas de millones de años en este planeta, pues ha habido una coadaptación de alguna manera con estos otros elementos, organismos de las redes de interacción ecológica, mientras que el ser humano realmente es una criatura muy recientemente aparecida y ni las comunidades han podido adaptarse a nuestras actividades, ni nosotros mucho menos. Entonces, estos elementos de evolución que uno sí ve en hormigas, los mirmecófilos, las plantas, los domáceos, todas estas interrelaciones interesantísimas que se ven con las hormigas, digamos, a través de toda una historia evolutiva, no son tan claras entre los humanos y los demás miembros de los ecosistemas. Entonces,
Por esto, a mí me llama mucho la atención en este marco conceptual que les estoy hablando, de este segundo advertencia a la humanidad de más de 15.000 científicos liderados por Ripple, donde en este segundo llamado dicen que casi todas las variables están retrocediendo, excepto solamente el ozono. El ozono sí venía aumentando. Este fue la primera vez que los científicos preocupados, the Union of Concerned Scientists, dieron la alarma, y luego, ¿qué ha pasado hasta la segunda alarma? Y todos estos recursos, bosques, las zonas de muerte, las emisiones, la población humana, etcétera, los vertebrados, van entonces en una tendencia de colapso. Y mucha parte, y eso es lo que quiero llamar la atención, el segundo mensaje, pues el primero todos lo sabemos, la crisis de biodiversidad, la relación nuestra con el ambiente, y la segunda, el asunto de la revolución verde, que es una agricultura hostil para la biodiversidad. Qué pena que aquí están haciendo una bulla, voy a esperar un momentico. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces yo pienso sinceramente que la agricultura, la manera en que producimos nuestros alimentos, es gran parte responsable del efecto tan negativo que estamos teniendo sobre la biodiversidad. Porque, miren, este es un tractor, ustedes pueden ver cómo se da este tipo de agricultura, y el 80% de las 1.5 billones de hectáreas arables son monocultivos de este tipo que no toleran ninguna biodiversidad junto con la producción de alimentos. Afortunadamente, sí hay otras maneras de producir el alimento, y las comunidades de hormigas nos ayudan a explicar un poco cómo sí puede ser compatible la producción de nuestros alimentos con un mantenimiento de cierta biodiversidad que de otro modo se extinguiría. Obviamente las reservas naturales, los bosques, entre más conservados estén mejor, eso no hay la menor duda, y la red de reservas mundiales, que debería de ser siquiera ojalá del 20% del territorio de cada país, deben mantenerse. No, nadie está diciendo que vamos a convertir los bosques en agroecosistemas. El bosque, desde que el momento en que se convierte en un agroecosistema, una gran parte de la biodiversidad más especializada y más delicada y más rara y más críptica puede estar desapareciendo. Entonces no ese es el mensaje, sino que en las partes que ya están transformadas podemos transformar en la manera de producir el alimento para que dé lugar a que ciertas especies puedan trasladarse de una reserva a otra y puedan tener lo que llamamos una migración para mantener las metapoblaciones estables y digamos, se pueda mantener como un archipiélago de subpoblaciones con cierto intercambio genético. Y esa es la idea, que entre reservas haya entonces maneras de producir el alimento amigables con la biodiversidad. Y las hormigas nos están ayudando entonces no solamente a entender cómo ellas, digamos, responden a los cambios de hábitat, sino también cómo podríamos nosotros generar sistemas de producción de alimentos, de policultivos diversas, de rotaciones, etcétera, con ciertos elementos de paisaje que nos podrían ayudar a mantener las poblaciones de hormigas. Entonces, lógicamente, nosotros venimos desde el concepto de población. Obviamente tenemos que estar pensando en una simultaneidad espacio-temporal, y las comunidades también. Entonces, cuando estudiamos las hormigas, sabemos que cada una de esas especies que están allí y sus poblaciones están interactuando de alguna manera con los demás elementos de esos ecosistemas. Las hormigas no están allí solas,
sino que todas ellas tienen una red de interrelaciones entre ellas, ¿no? Entre Formicide, pero también con otras especies otros elementos, plantas, animales, microorganismos, etcétera, que son muy importantes para mantener ese balance. Entonces, muy importante saber que, por supuesto, entre más especies y más equitatividad haya en un lugar dado, se interpreta que el ecosistema es más saludable. Pero también muy importante la composición, quiénes están allí. Ahora, sería ideal tener también estudios a largo plazo para ver cómo están respondiendo poblaciones a esos cambios del hábitat. Entonces, lógicamente, la idea es que tenemos una sociedad que está tomando decisiones sobre unos territorios y esas decisiones, que es la biodiversidad planeada, que los agricultores ponen de acuerdo a sus ideas en el agroecosistema, siempre vamos a tener una biodiversidad que se asocia a esos agroecosistemas, quieran o no quieran los agricultores. Esa se llama la biodiversidad asociada. Y por supuesto que nuestras hormigas son parte de la biodiversidad asociada de estos complejos ecosistemas y agroecosistemas que estudiamos. Entonces, básicamente, como les decía, la aproximación conceptual nuestra es, primero, esta problemática de la erosión, de la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos y resiliencia, buscar también mecanismos causales a través de evidencias experimentales, y hemos hecho investigaciones, como les voy a mostrar. Lo que más hemos enfatizado en los últimos años es en cafetales, pero también hemos hecho en potreros y en otros agroecosistemas que ahora les contamos. Y luego, por supuesto, buscar evidencias experimentales para ir, digamos, llevando esa experimentación o, digamos, estudios en biodiversidad hacia otras preguntas sobre el papel funcional tanto de la biodiversidad planeada como de la biodiversidad asociada, qué otras interacciones y relaciones podemos tener entre estas hormigas que nos están indicando, digamos, la salud de los ecosistemas y los agroecosistemas. Entonces, digamos que ya yo creo que esto es llover sobre mojado con ustedes, sobre que existe más de 1 millón de hormigas por persona, que las alta su ubicuidad, su gran diversidad para hacer una sola especie, una sola familia de especies es hasta 20.000, pero pues como todos los días están llegando especies nuevas, los taxónomos muy activos con la parte de descripción de nuevas especies y de encontrar las relaciones filogenéticas, muy interesante. Pero las hormigas allí están moviendo grandes cantidades de materia y energía, están alterando las propiedades del suelo y están respondiendo muy rápido a las alteraciones ambientales. Además, importantísimo sus interacciones con otras especies y como agentes funcionales con dispersión de semillas, depredación y procesamiento de materiales. Nosotros hemos hecho estudios tanto de la biodiversidad como también de estas 3 aproximaciones. Hemos hecho al menos un estudio de cada tipo de aproximación en cuanto a las hormigas como agentes funcionales. Entonces, ¿sí? ¿Perdón? ¿Puedes correr ese cuadrito de dejar de compartir en la parte de abajo? Eso allí. Gracias. Ya, bueno, gracias. Entonces, nuestro mayor escenario han sido las montañas andinas colombianas. Nuestros Andes colombianos, como ustedes pueden ver, 1/4 del territorio colombiano. Sin embargo, aquí está Colombia, por supuesto. Sin embargo, tienen el 70% de la población de Colombia, aunque esto está cambiando porque ahora la frontera agrícola aquí, esto lo han transformado terriblemente y la frontera de deforestación ya cogió la Amazonia de una manera terrible por todas estas zonas. Entonces, esto sí está poco a poco cambiando, desgraciadamente para nosotros.
Entonces, casi podríamos decir que el 70%, y para colmo, la deforestación también sube de un 70%. Entonces, en estos Andes colombianos, el café era un refugio de la biodiversidad, y no solamente de hormigas, sino de todo tipo de biodiversidad, aves, murciélagos, reptiles, etcétera. Pero desgraciadamente, desde los años 60 ocurrió lo que se llama la intensificación del cultivo de café, cuando se plantaba así rústico debajo de los árboles del bosque. Esto es una gráfica del hermano de Leonardo de Rivera, a partir de Mogel y Toledo, hasta cafetales. Miren en el eje X, Y, el perfil de la vegetación, cómo llegaba a los 40 metros, en el policultivo tradicional inclusive, pero ahora en los que manejan Cenicafé y la mayoría de Colombia son estos 3 tipos de cultivo, que apenas tienen unos 15 metros, de monocultivo sombreado y monocultivo sin sombra. Hace muchos años, como 20 años, hicimos los primeros muestreos acá de una manera pues rigurosa, y muestramos 16 fincas en Antioquia y Risaralda. Esto inclusive fue parte de mi tesis doctoral con Leo Rivera y con otras personas, y encontramos, para nuestra gran sorpresa, que los cafetales de sombra diversa y que parecían mucho al bosque eran ligeramente mayor en el número de especies de rarefacción que los bosques, y los bosques mayor que los cafetales con inga, o sea, con guamo, pero la única que era significativamente menor era la diversidad de los cafetales de sol. Lo que más nos impresionó de este estudio, que lo publicamos en Conservation Biology, fue encontrar que estos cafetales de sol estaban, inclusive 2 de ellos estaban al lado de bosques, y sin embargo las especies de hormigas que conseguíamos no se parecían mucho a los de bosques. Y esto lo encontramos también, está publicado en el mismo artículo, donde aquí encontramos el índice de similitud de la composición de hormigas entre los mismos bosques, entre los cafetales de sombra orgánica poligenérica, con muchos árboles, bien diversa, no eran significativamente diferentes a aquellas de los bosques, ni tampoco los que estaban con inga, aunque fíjense que sí hay un gradiente, porque aquí hay un gradiente de intensificación del cultivo de café, y era significativamente menor los cafetales que no tenían ningún árbol. Entonces, y todos los muestreos fueron hechos con sacos Winkler y muestreo de suelo. Es decir, aquí no hay hormigas que sean arbóreas y que por tanto le están dando desventaja al cafetal de sol. No, solamente eran hormigas de hojarasca y de suelo las que muestreamos intensamente. Otros estudios que hicimos más adelante, este es el último que acaba de salir ahorita en 2021, a partir de estudios anteriores con Selene, con Anderson, otros, pero también porque vino aquí Javier Ibarra, hizo una pasantía aquí con nosotros y encontró que las prácticas de sombra pueden ayudar a amortiguar ese impacto de las plantaciones en múltiples dimensiones de la diversidad de hormigas. Y fíjense que entre los resultados más notorios de este artículo liderado por Javier son que tanto la parte taxonómica como filogenética como la funcional, ¿no? Fíjense que el amarillo es el café de sol, ¿no? Y como aquí tenemos los bosques, ¿no es cierto? Y en ciertos momentos, entonces, sí hay alguna sobreposición de la composición de estas especies, pero definitivamente el manejo está siendo muy, muy importante el café de sol, de sombra, para permitir, digamos, una transición que no sea tan impactante como el cafetal de sol. Igualmente con los estudios de Anderson Arenas, que también en Cauca, que se publicó en Agroforestry Systems, él comparó hormigas y carábidos, y fíjense,
Los carábidos, esto fue en un momento de mucha periodo de severo sequía, y él encontró, sí, también lo mismo. Fíjense que es un patrón consistente, los bosques, los cafetales de sol y de sombra en estos NMDS, pero no tan claro con carábidos, ¿sí? También el patrón se mantuvo con el estudio que había hecho Jimena desde 2013, también en el Cauca, pero ella encontró mayor número de especies en los bosques, ¿no es cierto? Y los cafetales tuvieron 60, digamos, entre cafetales y bosques muy parecido, porque fueron 60 y 56, mientras que los bosques, los cafetales de sombra, apenas casi la mitad. Esto muestra que en realidad el manejo, no solamente la cercanía, sino el manejo del cafetal de sol, que no tiene ningún árbol, digamos, no es tan favorable a la biodiversidad. Entonces, de ahí, pues, por supuesto, nosotros seguimos con las preguntas de estas hormigas como agentes funcionales, ¿qué están haciendo en esos cafetales? ¿Y por qué los agricultores querrían mantener esas hormigas? Entonces, pues, están que responden efectivamente a la densidad de presas, pueden mantener abundantes aunque la presa escasee, también pueden almacenar alimento, entonces siguen depredando aunque no vayan a consumir directamente la presa. Además, las hormigas son tremendas para servir como repelentes de muchas plagas. Ellas están patrullando ahí el fruto del café, echando, por ejemplo, la broca y otras plagas. Y en ocasiones también ellas pueden estar cultivando homópteros, y pues hablo de homópteros en el sentido, digamos, cariñoso, porque ya sabemos que todos son hemípteros, pero las escamas y los piojos, y de pronto eso puede mantener ciertas poblaciones de hormigas grandes que pueden ayudar a repeler las plagas más graves que sí afectan la producción, como es la broca del café. Y lo importante es que pueden ser manipuladas para aumentar su abundancia y se puede mejorar su distribución y aumentar el contacto con la presa. Digamos, en los focos donde están las plagas, podemos entonces tener o aumentar las hormigas que están depredando la broca. Entonces, estos fueron unos estudios muy interesantes que hicimos luego con María Cristina y otras personas, y luego Selene, pero esos estamos. Esta foto sí es de Moisés Vélez, aquí está Moisés Vélez, donde está esta Nantogenis sacando la hembra de la broca. Cuando sale la hembra a sacar el ripio cuando está horadando el café, ella la agarra con las mandíbulas y se la lleva a sus nidos, ¿no? Pero miren que esta especie anida precisamente en troncos y ramas secas, por lo cual si no hay árboles, ella no tiene un sitio ni tiene condiciones apropiadas para anidar y estar depredando la broca del café, que es la peor plaga en Latinoamérica y una quizá de las peores del mundo. Esta es la broca del café, ¿no? Hipotenemus hampei, que es un escolítine. Con María Cristina Gallego hicimos estos estudios donde lo hicimos tanto en campo como en laboratorio. Y en laboratorio con colonias de hormigas de varias especies que encontramos en campo, repetimos lo mismo que hicimos en el campo. Esto lo dejamos 5 días en 7 fincas, como ella tal vez les ha contado, y encontramos altamente significativa la diferencia, aunque fíjense, las hormigas tanto te están actuando en sombra como en los cafetales de sol. Y teníamos las hormigas estaban ayudando a controlar 1/3 de la población de broca. Fíjense, tan importante este resultado. Lo interesante era que son tan generosas que lo hacen tanto en sol como en sombra. Y recientemente, ahorita en 2020, lo que encontró Carlos Santamaría a mí me parece impresionante, porque esta hormiga de Ectatoma ruido complejo de Ectatoma, la especie 2, esta actividad de excavación encontró pues que era mayor en el tratamiento con hormigas que sin hormigas,
sin hormigas, implicando que aquí hay otras especies de hormigas o que hay otros organismos que no son hormigas, ¿no? Y también interesante que crecieron más los cafetos que habíamos puesto allí en los encerramientos, en los enclosures, como dicen por ahí, donde habían hormigas, donde hay hectatoma, que donde no había. Y esto fue tanto en la longitud como hasta completo, hasta la raíz, ¿no? Porque se arrancaron luego estas. Entonces, fíjense que crecieron más los cafetos donde habían colonias vivas, que es algo interesante. Y muy importante, esta especie de hormiga es supremamente delicada para los pesticidas. Entonces, en aquellos cafetales donde ponen estos pesticidas, como el clorpirifos o el tiodán, pues mata a las hormigas y ellas no pueden generar su función ecológica, una función que le está ayudando al caficultor, ¿no? Entonces, imagínense, hasta 18 kilogramos por hectárea por día. Y como es una hormiga polidómica, pues esta hormiga puede entonces estar construyendo nidos por lo menos en 2 periodos de seca y de lluvia. Entonces, ahí cuando vienen las lluvias, ellas construyen más nidos, porque lo que demostró Carlos también es que esta hormiga, que parece que fuera solo monodómica, resultó siendo polidómica. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo habló Rocío, pero fue otro hallazgo súper interesante de Rocío, encontrar que la herbivoría de las atacefalotes era mayor en los cafetales de libre exposición, CLE, ¿sí? Y como ustedes ven, mucho mayor en ellos. También también quiero hablarles que hemos hecho otros estudios con hormigas en pasturas para ganado, en caña de azúcar, y recientemente un estudio pequeño que hicimos en palma de aceite, que este es un lote de renovación que están cortando la palma, y esta es una palma que tiene 35 años. Pero muy, muy interesante ver que las hormigas responden consistentemente en todos estos hábitats tropicales de aquí, de los Andes colombianos. En el caso de las pasturas para ganado, Leonardo Rivera, también estudiante nuestro de doctorado, realizó este estudio muy bonito en la zona de Quindío, donde tenía 1, 2, 3, 4, 5, 7 usos de suelo, y mostró intensamente las hormigas de todo, pero miren que en estos usos hay 3 que son de ganado, 1, 2 y 3, pero miren el perfil de la vegetación aquí, con árboles, las vacas cómodas, que el sol no las está atormentando. Este es el silvopastoril intensivo, que solo tiene leucaena y alguno que otro árbol, y las vacas sin ninguna sombra. Y fíjense, cuando hizo la curva de acumulación y el número de especies en los 21 lotes de 7 tipos de uso de suelo, todas las que tenían árboles tuvieron la mayor riqueza de hormigas. Y estas son las pasturas con leucaena, y esta es la pastura abierta, es decir, que no tiene árboles. Entonces, consistentemente las hormigas de suelo muestran que son sensibles a que no hayan árboles. Y si nosotros mejoramos una pastura sin árboles, le ponemos árboles, aumentamos el 120% la biodiversidad de estas hormigas. Y si le ponemos leucaena, aumentamos un 62%. Ahora, ¿cuál sería el papel ecológico de las hormigas en las pasturas? En algunos sitios de los Andes, las pasturas están tan degradadas que ya no sirven para las vacas. Y esto es muy, muy frecuente. Pues nosotros hicimos con Selene y con otras personas que les voy a mostrar, si las hormigas transportaban semillas para rehabilitación ecológica de los potreros degradados, ya que ellas, cuando descartan semillas o cuando las llevan a sus nidos, están llevándolas a un sitio propicio con mejor humedad, nutrientes, etcétera, que podría mejorar la probabilidad de germinación y de crecimiento de estas plantas. Entonces, esto lo hicimos con estos depósitos de semilla
que las cubríamos de vertebrados, porque hay que ver las aves y todo eso, y una cantidad de organismos que les gustan las semillitas, y lo hicimos todo con árboles nativos, ¿sí? Como ustedes ven aquí, y un control que era esta pasiflora, la granadilla. Y encontramos que efectivamente las hormigas son muy importantes agentes funcionales. ¿Se fue? ¿Se fue el internet? No, Mira, profe, estamos escuchando, ¿no? profe. Ah, bueno. Removieron en 1827 semillas en 48 horas, el 27%, y encontramos que ellas preferían las semillas ariladas, las que les gusta, las que tienen arilo, dulce, pero algunas otras también muy interesantes nativas, inclusive hasta el chiminango, entre varias en tándem, pues en forrajeo en tándem las removían también. Muy interesante luego porque Natalia Henao diseñó un arilo artificial. Entonces, digamos que sería como una especie de, por decir, de engaño para atraer a las hormigas y nos sirvan como obreras en los potreros degradados, tirando esas semillas para que ellas las lleven a sus sitios y estas semillas puedan germinar. Miren, aquí están las semillas con el arilo artificial, como a las 48 horas habían removido tantas semillas del control, las semillas sin ningún trato, había alguna remoción pero muy poquita, un 30%, mientras que con el arilo artificial lográbamos que las hormigas nos transportaran a sitios seguros, entre comillas, pues asumimos, ¿no? Casi el 80% de las hormigas. Y el control positivo era atún, aceite de atún, ¿sí? También hicimos ensayo con invernadero para el papel de las hormigas y también lo hicimos en el campo cuando ellas remueven el suelo, lo mismo que hizo Carlos Santamaría, pero lo hicimos con Solenopsis geminata en potreros. Este es el contexto de los potreros. Y hicimos un experimento así completamente aleatorio, donde pusimos con suelo de nido de hormigas, suelos de 1 metro al lado del nido de hormigas y así. Y los pusimos alternados para que no hubiera ningún problema con la luz que les llegaba. Y miren, cuando cogimos estas materitas y pusimos las que eran con suelo de nido de Solenopsis geminata y las pusimos juntas versus el suelo del nido a 1 metro de Solenopsis geminata y encontramos esto. Usted lo ve a simple vista, mire, esto es suelo, todas estas fueron las semillas que crecieron en el suelo a 1 metro y esto es cómo crecieron las semillas de Senna spectabilis en los suelos de nido removido por Solenopsis geminata. Es algo bastante interesante, por supuesto se vio reflejado en los datos, ¿no es cierto? El control es el suelo que no es de hormigas, ¿sí? En el número de hojas, la longitud del tallo, el tamaño, pero no en la germinación. Miren qué interesante. No hubo diferencias significativas en cuánto germinan. Esto ni en campo ni en laboratorio. Cuando lo hicimos en campo, nosotros hicimos un experimento que un poquito de doctor Mortis, porque le echamos agua caliente a los nidos de ciertas hormigas de Solenopsis geminata para matarlas sin pesticida, y ahí metimos las semillas. En otras metimos las semillas donde las hormigas sí estaban activas y el control, pues donde no habían hormigas. Y también dio unos resultados así con respecto a la misma especie de Senna spectabilis. Y en cuanto, pues se hicieron varios análisis de esos suelos y por supuesto encontramos más macroporos, pero menos microporos en el suelo de las hormigas de geminata, y precisamente por esta actividad de la excavación de las hormigas, el drenaje de agua, pues cambian la composición física y probablemente química por los cadáveres, las presas, todo eso, puedan mejorar el suelo. Otro estudio importante es también que me interesaba mostrarles de lo que hizo Leonardo recientemente en la caña de azúcar, donde estudió con Pitfall desde estas
vegetación natural hacia afuera de la caña de azúcar en 12 fincas y 5 distancias, 2 muestreos, y logró pues estos resultados interesantes que se publicaron acá, 126 especies de hormigas, pero él también estudió al mismo tiempo las aves. Hizo lo mismo, pero con conteo de aves, y encontró 98 especies de aves. Pero lo más impresionante aquí es que, digamos, las hormigas se comportaron similar a las aves en el sentido de que los depredadores más especialistas estaban mucho mayor el número de especies en la franja de vegetación natural, o sea, esto es aquí, ¿sí? Aquí, ¿no? En la franja de vegetación natural, y estas son las distancias, el borde y las distancias hacia la caña de azúcar. Las generalistas no, miren, las hormigas generalistas les fue hasta mejor, miren, hay una diferencia aquí, y las especialistas sí les fue peor hacia la caña. Lo mismo los depredadores. Y en las aves fue terrible. Las aves prácticamente ni siquiera toleran estar en la caña de azúcar, en estos insectívoros, ni en estos, ni en las raptoriales, mucho menos, aunque había algo de insectívoros secundarios a los 50 metros. Lo último que les quería mostrar aquí es lo que hicimos muy rapidito en el Casanare, en 2019, que hicimos unos muestreos de hormigas donde se corta la palma y ellos asperjan con tricoderma y bueno, unas para prevenir plagas. Aquí está el tractor cortando las palmas y encontramos que estas lotes en renovación prácticamente casi no tenían capturas positivas, mientras que las palmas, el cultivo que tenía 31 años sí tenía bastante positivas, y estas eran un poco menos que las bueno, esto se encontró también, fíjese, en las palmas viejas se encontró muchas más especies, pero de todas maneras en los cultivos de palma que en los lotes renovados, lo que muestra que las hormigas inmediatamente responden al cambio del hábitat. Entonces, por lo tanto, como conclusión, digamos, mientras tanto, es que las hormigas responden a la intensificación de la agricultura y a la degradación de hábitat, pero también a su recuperación. Entonces, por ejemplo, aquí les quiero mostrar lo que hizo Diana, que yo creo que ella ya les explicó alguna vez, pero a mí lo que me emociona tanto del estudio de Diana, que lo publicó en Insectes Sociaux, es que cuando ella se fue a este paisaje, acá pues con Antoyeni Bisulca, encontró que en esta zona, en estas ventanas del paisaje donde hay mucho bosque, digamos que la composición o la manera, la organización social de la hormiga cambiaba. Entonces se encontraba más ay, Diana, auxilio, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo me estás oyendo? Ergatoides, ¿no? Un mayor ergatoides y fecundas, pues, con ovariolas y todo bien desarrolladas, encontraba que parecía haber un cambio en la organización social, y estábamos pensando que de pronto en estas zonas degradadas de pronto sea selectivamente más ventajoso desplazarse con ergatoides que con reinas, o los costos de producir reinas puedan ser, digamos, selectivamente mejor tener reinas en estas zonas conservadas y más bien jugarle más a las ergatoides en estas zonas no tan conservadas. Entonces, en resumen, pues las hormigas son indicadores de biodiversidad. A mí me llama mucho la atención que en todos nuestros estudios con hormigas encontramos esa respuesta consistente, y no solamente la riqueza, la diversidad, sino la composición altamente sensible a ese hábitat, pero la presencia de ellas también se puede traducir en servicios ecosistémicos.
y que en nuestros estudios hemos encontrado que añadir árboles y arbustos, o sea, la diversidad planeada en los agroecosistemas, beneficia a esa fauna funcional de hormigas, o sea, las hormigas vienen siendo diversidad social. También interesante decirles que el comportamiento de ciertas especies cambian en el contexto. Especies que son unas bellezas en el bosque y no se meten con nadie, divinas, de pronto en agroecosistemas muy degradados se vuelven como unos monstruos mucho más agresivas y se comportan literalmente diferente. Por ejemplo, por decir Guadmania oropunctata y también Solenopsis picea, pues las que pensamos que es picea, que hemos encontrado ese interesante comportamiento. Las hormigas generalistas pueden contribuir a la dispersión secundaria de semillas con potencial de restauración ecológica, pueden contribuir también a la bioturbación del suelo y al control biológico a través de la conservación de hábitats en agroecosistemas. Por tanto, digamos que detrás de todos estos estudios de las hormigas queremos promover la agroecología, ¿sí? Como una manera de llegar a un ambiente, a un planeta más sostenible que nos dé de comer de una manera feliz, sin ser tan agresivos con la biodiversidad. Y volviendo pues a quería hablarles de este reporte de Living Planet, que dice que, pues, bueno, este es 2010, la biodiversidad cómo viene colapsando. Obviamente nadie va a revivir las especies extintas, pero de pronto poblaciones que están ya en esa deuda de extinción, con poblaciones que de pronto están acercándose a su mínimo viable, población mínima viable, de pronto podamos recuperarla en un escenario como este amarillo, que es el escenario de portafolio integrado, ¿no es cierto? Y este negro es el histórico. Obviamente hay muchos escenarios futuros que podrían llegar a ser ciertos al 2100, perdón, y por supuesto que esto es lo que se cierne sobre nosotros si no hacemos algo para cambiar esta tendencia pues al colapso de la biodiversidad y por tanto de las hormigas. Quiero agradecer mucho a los organizadores de estos seminarios, al grupo de estudio de hormigas xenotropicales, Diana, Laura, Brandon, Daniela, Camila, a Geana, al grupo de hormigas y artrópodos y obviamente pues a mi alma mater, la Univache. Gracias a todos. Muchísimas gracias, profe, por su presentación. Muy interesante, profe. Sí, profe, muchísimas gracias. Un recorrido muy interesante por todos los trabajos que se han realizado. Hay un comentario de David Donoso que comparto, que dice: no hay nadie más orgullosa de sus estudiantes que Inge. Absolutamente de acuerdo con ese comentario. José pregunta: muchas gracias por la charla. Mi pregunta es: ¿cómo hacer comparaciones de hormigas de hojarasca entre bosque y pastizal? Si en los pastos este microhábitat hojarasca es casi nulo. ¿Qué tan viable es usar Winkler? ¿Es suficiente con pitfall y recolecta directa? Está muy buena tu pregunta, porque claro, por supuesto que uno en ciertos entornos ecológicos y agroecológicos prácticamente encuentra casi nada de hojarasca, pero todo depende de la tasa de descomposición de la hojarasca y del tipo de pasto. Por ejemplo, nosotros cuando yo por lo menos hice mis primeros estudios de la maestría de bosque seco, yo encontraba potreros al lado de los bosques, yo muestré bosques, ¿no? Y al lado potreros. Y yo en esos potreros que eran de pasto estrella y pasto, creo que era puntero, no te imaginas la capa de hojarasca, o sea, el pasto nos llegaba aquí y la capa de hojarasca debajo era una monstruosidad. Sacábamos toneladas así y los cerníamos en el Winkler. Entonces, digamos, por decir entre comillas, puede que no parezca una comparación justa,
pero en ciertos momentos, y depende de la situación ecológica, agroecológica, sí se podría hacer. También te puedo decir otra cosa. Uno normalmente muestra el metro cuadrado, ¿no? Uno coge el metro cuadrado y saca toda la hojarasca de ahí y la cierne. Pero uno podría también hacerlo por kilo de hojarasca, que también podría ser legal, o por volumen de hojarasca. Entonces nosotros en ciertos estudios hemos utilizado, por ejemplo, 5 litros de hojarasca, entonces nos llevamos un balde y hay que llenar eso de hojarasca. Y esa es una manera de, pues, como de estandarizarlo y que sea como justo con el pastizal, por decir algo. Pero ve, otra cosa interesante es que los pastos, uno los ve como enemigos, pero resulta que los pastos tienen unas asociaciones interesantísimas con micorrizas y ellos producen enorme cantidad de materia orgánica por ser C4, de metabolismo C4 y el metabolismo muy rápido y también producen mucha, si no hay mucha actividad de ganado, producen bastante hojarasca y descomposición muy, muy activa debajo de los pastos. Pero igual cuando hay ganado, obviamente el ganado es el que come toda esa biomasa, porque cada vaca se come diariamente 50 kilos. De una vaca de 500, se comen entre 10 y 15% de su peso diario. En un pastizal que no tiene raíces, que no tiene nada para descompactar, raíces de árboles, sino únicamente las gramíneas. Entonces, el peso de 500 kilos en 4 cascos, ¿sí? Presión igual, fuerza sobre área, la compactación es horrible también en los pastizales por el ganado, ¿no? Entonces, claro, eso afecta las hormigas, porque es que piensen en las hormigas en ese medio, ¿no? Sí, profe. Profe, Alejandro Muchas gracias, Martínez. profe. ¿Ah? No, estaba No, agradeciendo. agradeciendo. Gracias. Una cosita ahí es que sí, digamos que muchas de las zonas de muestreo son en pastos altoandinos. Entonces, en ese sentido, las Winkler serían óptimas. ¿Me repetís? Que muchos de los puntos de muestreo son en pastos altoandinos, donde hay pues ganadería. En ese sentido, las Winkler o qué otro sistema de muestreo podríamos utilizar. No, es que, digamos, en algunos de los muestreos que hemos hecho, utilizamos a veces hasta 6 diferentes tipos de trampas o de método de colecta en una estación. Últimamente utilizamos mucho Pitfall y Winkler, porque es que el Winkler es maravilloso para colectar cosas raras y todo eso. Pero si uno utiliza, por ejemplo, el cebo epígeo, el cebo arbóreo y el cebo hipógeo, que lo vamos a volver a utilizar en un estudio que vamos a empezar ahora, que vamos a volver a repetir el estudio de hace 25 años, el que hice yo durante mi maestría, por favor, no pregunten mi edad, pero lo vamos a repetir. Vamos a ver si lo repetimos ahorita en agosto con con una estudiante de maestría, María Alejandra, que no sé si está allí, pero eran 6 métodos de captura, la hojarasca, los 3 tipos de cebos, captura manual que hay que estandarizar con tiempo, por supuesto. Recuerdo si fue agitación, Pitfall, por supuesto, Pitfall siempre, sí, ajá. Entonces, en ese caso, yo te diría que hay que hacer varios métodos de muestreo para complementar. Gracias, profe, muy amable. Profe, Alejandro Martínez pregunta, ¿se ha medido el impacto de glifosato en zonas de bosque o selva en poblaciones de hormigas? Alejandro, esa pregunta, te digo que yo he tenido tantas ganas de hacer ese estudio, pero no, que yo no lo he hecho, por lo menos, y no conozco que alguien lo haya hecho, pero yo me imagino que es algo así como una especie de quema. Eso sería muy interesante hacerlo, de verdad, porque, es decir, ahora el gobierno le dio por volver a echar glifosato a diestra y siniestra.
Y el glifosato está matando a los productores, que es la base misma del ecosistema. Imagínense las hormigas que están requiridas, y muchas suben del suelo a forrajear en los árboles o en las plantas, y aún así el glifosato también queda en el suelo, y todo pues todo ese colapso de los productores tiene que arrasar, eso es como si hubieran quemado todo. Eso tiene que afectarlas, pero hay que hacer ese estudio, de verdad, porque hay cientos de estudios de toda clase del daño que hace el glifosato en anfibios, en lombrices, y hay que buscar si han hecho algo aquí en Colombia. Yo no conozco. ¿De pronto alguien conoce? Bueno, profe. Marlon Mendoza pregunta, muy buena charla, saludos desde Ecuador. ¿Hay estudios del uso de ivermectina y el efecto en hormigas, en potreros? Esa es otra súper pregunta, porque se sabe que en coleópteros sí, en los coprófagos afecta. La ivermectina de todas maneras se filtra por las heces, la orina y las heces del ganado, y quedan unos residuos que son tóxicos para las larvas de coprófagos. Entonces, por eso es que se interrumpe el proceso de descomposición y de incorporación de materia orgánica al suelo, y quedan esas bostas ahí cantidades de tiempos. Ahora, las hormigas, ¿cuál podría ser la conexión entre una bosta de estiércol con las hormigas? A veces las hormigas les pueden favorecerse, pero por debajo, digamos, hipógeamente por la humedad que está encima, pero alguien, digamos, habría que mirar si hay algunas hormigas que están depredando o en cierta consistencia de la bosta del ganado, vayan y se acerquen a depredar, por ejemplo, moscas del ganado o algunas otras larvas que llegan allá. Habría que mirar si eso afecta la depredación sin ivermectina, esas hormigas que quieren depredar en ciertas bostas ya medio duras no puedan hacerlo, o no haya presas o bajen las presas. Podría ser por ese lado, ¿no? La conexión. A nivel de nidos o cosas así, yo no recuerdo mucho haber visto yo nidos de hormigas debajo de bostas, así como nidos. No sé si alguien sabe eso. Profe, otra pregunta. Daniela Cubillos pregunta, muchas gracias, profe Inge, por esta gran presentación. Es impresionante y muy interesante el efecto que pueden tener las hormigas en un agroecosistema y con las plagas de los cultivos. Mi pregunta es, ¿conoces ensayos en los que se haya manipulado la abundancia y distribución de hormigas depredadoras dentro de un cultivo y cómo se podría realizar esta labor? Conozco en palma de aceite con unas crematogaster, esto lo hicieron inclusive los Aldana, los hermanos Aldana, hace mucho tiempo. Interesante porque resulta que en esas palmas había un tíngido, un chinche de encaje que era muy grave porque transmitía un virus. Entonces resulta que ellos trasladaban los nidos, inclusive con las mismas hojas secas y todo, de un lugar a otro en las diferentes palmas, llevaban los nidos, y ellas depredaban al tíngido, y aun que tuvieran de pronto algunas asociaciones con algunas escamas, esas escamas no eran peligrosas, pero los tingidos sí. También sé pues, por lo menos está reportado en Cuba el uso de hormigas para, inclusive una hormiga invasora, de Pheidole megacéfala, para la depredación de larvas de ciertos cucarrones en platanales. En Vietnam sí que han usado las hormigas, sobre todo estas oecofila, las han usado muchísimo en control biológico. Van Mele y una gente muy interesante llevan y les ponen tripa y todo, como ellas son tan agresivas, les ponen tripa para acercarlas. Además, el primer ejemplo de control biológico en el mundo entero fue en la China, y fue con hormigas. Y fue
usando palitos de bambú para conectar un cítrico con otro y que las hormigas se establecieran en los cítricos que más plaga tenían. Entonces, sí, las hormigas son unas estrellas. Hay que tener cuidado porque ellas resulta que también les encantan, ¿no? Los hemípteros, ligamasa de los hemípteros, y a veces se pueden disparar poblaciones, pero por ejemplo con Criswicuyus se hizo un estudio de cómo se comportaba Solenopsis geminata poniéndole unos piojos eso eran como zapallos. Ahí le ponían los piojos y en una les aplicaban azúcar y en otros tratamientos sin azúcar. Y la hormiga, aparentemente, cuando le daban suplemento de azúcar, se volvía más depredadora y más bien utilizaba los hemípteras para su proteína, porque ya tenía suplemento de azúcar. Entonces, lo que pasa es que los carbohidratos ellas los necesitan para mantener poblaciones grandes. Sí, estas hormigas que tienen poblaciones grandes, entonces requieren mucha energía y por eso crían los úteros. Entonces, unas cosas que se han tratado de hacer es darle suplemento a ciertas hormigas generalistas de carbohidratos para ver si ellas cambian el comportamiento y más bien tienden a volverse más depredadoras en esos contextos. Vale, profe. William Fernando pregunta, profe, buen día. ¿Es conveniente e importante seguir haciendo estudios en ecología de la mirmecofauna de Colombia? Diversidad alfa, beta, curvas de acumulación de especies, gremios, etcétera. ¿Seguir estudiando las diferentes zonas de vida y la presencia o no de hormigas en estas zonas? ¿O definitivamente hay que cambiar a otros enfoques el estudio de las hormigas? ¿Otras metodologías de campo, otros estudios diferentes? Sí, eso es verdad, lo que tú dices, de pronto parece muy redundante seguir mostrando y mostrando y mostrando, pero sin embargo nosotros estamos muy pobres en información. O sea, prácticamente cada cosa que se hace con hormigas es nueva, no se conoce, sobre todo cuando son estudios semicontrolados de campo, donde tú puedes manipular ciertos factores y poner a prueba hipótesis que tengan que ver con el factor que tú estás estudiando. Entonces, mira que estos nuevos estudios que hay aquí, que les mostré algunos, son estudios un poco más manipulativos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras hay que hacerlo en el campo, porque es que uno se va al laboratorio y la cosa cambia mucho, ¿sí? Por ejemplo, la hormiga arriera, hay toda una línea de investigación de hormiga arriera de nuestro grupo de investigación, que yo creo que ya les presentaron, no, todavía no, esa es una nueva ¿no? Que hay que invitar. A ellos, no, pues divino, cuando tienen los núcleos de las colonias de hormigas en el laboratorio, sí, las mata el metarricium y todos los entomopatógenos, vaya, échelo al campo, a ver si le funciona. Entonces yo pienso que sí, por supuesto que conocer la diversidad de hormigas es básico y por eso nosotros, pues se aprecia tanto la labor realmente de los taxónomos, de los mirmecólogos que están dedicados a aprender la filogenia, la historia natural, los nombres científicos, porque sin eso, o sea, es la base. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que se hace con un bebé cuando nace, ponerle un nombre, ¿no es cierto? También, si no tenemos nombre y no sabemos la historia natural de esas hormigas, muy difícil seguir con un conocimiento, pero definitivamente, y mucho menos con la funcionalidad si no sabemos quiénes son. O sea, lo primero es quién es, dónde está, qué hace, ¿no es cierto? Y luego vamos a preguntas profundas, por supuesto, evolutivas, todo eso. Pero yo digo que simultáneamente se puede ir estudiando los diferentes aspectos con métodos más sofisticados o otras metodologías innovadoras. No todo tiene que ser capturando, eso es verdad. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue su particular interés en empezar a estudiar en los cultivos de café? ¿Por qué el café? Bueno, yo venía de estudiar el bosque seco, ¿sí? Yo venía de hacer un estudio donde encontré en mi maestría que los bosques, por supuesto,
tenían mucha más diversidad que las matrices a su alrededor, y las matrices eran potreros y eran caña de azúcar. Pero a mí lo que me interesó fue que no todas las matrices eran diferentes. Entonces lo que yo decía era, uy, o los bosques influencian la matriz o las matrices los bosques, pero había una correlación muy fuerte entre riqueza de bosque y riqueza de matriz. En ese momento yo, como era así como de la época que pensaba que eran los bosques los únicos que tenían biodiversidad, entonces yo decía, no, eso es por el bosque, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo necesitaba como un sistema que tuviera un gradiente de intensificación, porque aquí es difícil encontrar un gradiente de intensificación aquí en el Valle Geográfico del Río Cauca, porque está todo degradado, es pura caña industrial y pura, o sea, pero en el bosque del Atico, o sea, no se cumplía la teoría de biogeografía de islas, donde el bosque más grande tenía más riqueza de especies, sino que al contrario, parecía que fuera como algo en su contexto lo que daba más riqueza de especies. Entonces eso me llevó que, yo dije, no, pues los cafetales son como el sistema ideal, pero por supuesto que también tuvo mucho que ver con el hecho de que yo encontrara un grupo de investigación en la Universidad de Michigan, el de Ivette Perfecto y John Van der Meer, que ellos habían trabajado en cafetales de México, y yo era fascinada leyendo esos artículos de ellos. Sobre todo el que más me impactó, ese de la Coffee Plantations, las plantaciones de café como refugio de la biodiversidad. Yo dije, no, lo que están haciendo en México se podría hacer en Colombia. Por supuesto que lo primero que yo hice fue ir a México con ellos, y allá hice un estudio precisamente de cómo cambiaban las hormigas desde el bosque primario hacia un cafetal de sombra, lo publicamos con Ivette, hacia un cafetal de sombra súper divino, el orgánico, biodinámico, lo mejor del mundo allá en Finca Irlanda, y el otro era en Finca Hamburgo. Y claro, lo que yo cuando yo hice ese muestreo, lo hicimos pues allá con Ivette y todo allá, eran puras nidos, lo que yo buscaba eran nidos, cuando muestreaba, nidos en ramitas, en hojarasca y todo eso. Entonces, claro, eran los propágulos los que estábamos, y claro, mejor dicho, era el bosque, y cuando era el cafetal, muy interesante, porque el cafetal amigable con la biodiversidad, no importaba la distancia, y él seguía, o sea, había una baja desde el borde, pero él seguía manteniendo una diversidad interesantísima de hormigas, mientras que el otro no. Ajá. Entonces, eso fue una motivación muy grande, para los cafetales. Gracias, profe. Mario Sánchez pregunta, hola, muy interesante la información. ¿Hay algún estudio o técnica para controlar a las hormigas en el cultivo de moringa oleifera debido a que se comen todo el fruto? Gracias. ¿O alguna bibliografía en la que me pueda apoyar para control de hormigas ya que dañan el cultivo de moringa? Mario Alberto, me corchaste, pero habla un momentico sobre eso, porfa. ¿Puedes desactivar el micrófono, Mario? Mario. ¿Por qué no? Ay, la verdad es que no, de moringa, yo inclusive no. Sé que según lo que dijeron los indígenas, la están usando para el COVID, pero y que como que es interesante tomarse el agüita para evitar el COVID, o si una vez le da uno las infusiones de moringa. Pero no sé, Mario, si pudieras explicarnos un poco. No lo... Esperemos a que aparezca Mario. Qué pena con Mario. Tranquila, profe. Sigamos con la siguiente pregunta. Sim Cerda dice, es un comentario, Inge, comparte su opinión, totalmente de acuerdo. Es fundamental el conocimiento taxonómico y la historia natural de las especies. El trabajo de campo es imprescindible, y más aún si se trata de estudios aplicados. Gracias, sí, completamente de acuerdo contigo. Y digamos, la ciencia básica está allí, es omnipresente, es que no podemos, nada se puede hacer sin la ciencia básica. Así a la gente la desprecie, lo que sea, y que el Ministerio de Educación aquí en Colombia va a cambiar los pensum,
porque es que estamos muy largos los estudios y tanta cosa, ¿para qué tienen que saber tanta cosa? No, vamos a hacer unas carreras de 3 años que aprendan a servirle a los empresarios. Eso es lo que hay que hacer en Colombia. Eso es lo que acaban de decir, ¿no? Es que algo rápido, que aprenda usted. A ver, ¿qué necesita? Teclear, teclee, pues. ¿Ah? Tecnologías, cosas importantes, y no, y la ciencia básica, con eso nos estamos sellando nuestro, o sea, lo peor que le puede pasar a la humanidad es que se acabe la ciencia básica, así parezca no tener aplicación, es muy importante. Sí, profe. Le damos la palabra a María Paula, que tiene una pregunta. Hola, hola. Hola, María. Ay, mucho gusto. Bueno, yo estoy como súper contenta porque hasta hace poco, o sea, veo que realmente como que en Latinoamérica los problemas son muy similares, digamos, y hasta los mismos cultivos, caña, palma, café. Acá en Costa Rica también se da como esa problemática de fragmentación de bosques, de monocultivo extensivo. En Guatemala también, y verdad, es como muy interesante que sea lo mismo. Entonces creo que uno como podemos aprender entre todos y aplicar como esos aprendizajes que todos los países van haciendo, digamos. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta, como en este tema, ¿ha habido alguna estrategia tal vez como social, como para compartir esta información con los agricultores? ¿O cómo ha sido el tema como con la industria? Porque he visto que han ido a muestrear tal vez a empresas como muy grandes. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Y si han trabajado esa parte como de cómo lograr cambiar tal vez la perspectiva de las personas. Nosotros siempre que hemos hecho investigación, claro, vamos donde los agricultores, les hacemos el sancocho de gallina, les presentamos y todo. Y yo tengo que confesar que no somos los mejores para difusión, o sea, uno trata de hablar bien como lo más suave posible, se les regala un bultico de tricoderma o de algún abono y todo, como que se les da ese estímulo y todo, y les decimos lo buenas que son las hormigas, pero ellos siempre están pensando que las hormigas son malísimas. Y yo no sé, la verdad, yo me siento muy frustrada, porque es que la gente, lo mismo las avispas, las ven como un enemigo horrendo, la buscan a echarles candela, no pueden ver una avispa. Y yo pienso que tiene que haber una política muy fuerte, gubernamental y todo, y un ejército, así como tiene Colombia, la Federación de Cafeteros, tiene una de las redes más impresionantes de extensores, ¿cómo es que llama eso? Extensionistas, que van literalmente a todas las fincas de café a decirles corten los árboles. Vea, le doy 1 millón de pesos por hectáreas y corta. Ahorita como que están empezando a cambiar la política, pero si esa misma red estuviera dedicada a entender mejor el ecosistema y a buscar alternativas amigables, porque los problemas no faltan. De hecho, es más difícil manejar un sistema orgánico que uno convencional, porque vos convencional pones en tu calendario del año, cada 15 días, fumigas y punto, matás al que tenga que morir. Pues claro, así facilísimo, ¿no? Por calendario echar todos los tóxicos del mundo, pero manejar una complejidad ecológica es mucho más difícil y necesita toda una red universitaria y toda una red de extensionistas que no tengan en su cabeza todos estos gente que forman en muchos ingenieros agrónomos, sin echarle la culpa, porque ellos no tienen la culpa, y muchos de ellos son grandes entomólogos y muy agroecólogos, muchísimo, pero muchos de ellos van con esa idea y esas políticas que le dicen desde arriba, vaya para allá, que me le echen. Y volverlos dependientes de los insumos, porque es que ahí hay un negociazo. Entre vos más tengas cafetal de sol, vas a necesitar más triple 15 y eso te lo venden y te venden los polvitos mágicos que son los... Entonces, claro, es mucho más difícil manejar un cultivo a punta de materia orgánica, que es pesada, que es difícil, pero te va a recuperar el suelo. Entonces, hasta que no hayan unas políticas fuertes, porque es que la pregunta es muy tremenda.
uno siente la responsabilidad. Y de hecho ayer tuve a Patrick Lavelle en mi curso. Él se ha dedicado completamente a eso, a los niños y a la gente, y a explicarle el problema tan grave que tenemos del mundo, de los suelos, de la Amazonia, del cambio climático. Y tiene un grupo que se llama Los Hijos de Gaia, y ya tiene 4 videos que la gente los puede mirar. Y después del video, antes del video, hemos tenido charlas mostrando que él hace ciencia dura, pero también canciones de una manera muy hermosa, ¿no? Pues se inventa unas cosas maravillosas, como lo de las lombrices y la bella durmiente, que están las bacterias ahí durmiendo con las lombrices, y de pronto la bella durmiente se despierta y se despiertan todas esas bacterias y empiezan a hacer toda esa remoción allí en el suelo y a producir y a generar materia orgánica. Y nosotros lo podríamos hacer con hormigas, caricaturas, cosas, cuentos. Podríamos hacerlo de una manera bien linda para que la gente entrara en empatía con las hormigas, los agricultores, digo yo. Eso es una pregunta bien retadora. Es que fue en una charla también por otra investigadora que trabaja con hormigas, no sé si tal vez la conoce, pero no recuerdo muy bien el nombre, como que ella hizo como un juego de mesa para los agricultores, para mostrar todas las relaciones para lo de la broca de esta hormiguita, y que todas las interacciones ecológicas de cómo la presencia de una hormiga que es arbórea afecta para que al final se ataque la roya del café, algo así. Entonces, esa no fue del grupo de Ivette y John Vandermeer. Ellos armaron con fichas y todo. Y entonces estaba Azteca instabilis, Coccus viridis, estaban los fóridos que atacaban a la hormiga y se le paran ahí, la asustan y ella se queda así paralizada. Y ¿no es cierto? Y las mariquitas, y cómo las hormigas, digamos, la estrategia de la mariquita para que no se le coman los huevos. Sí, entonces, cuando llega el fórido y quedan las hormigas así paralizadas, llega el adulto de la mariquita de Asia orbígena y le mete el huevito, ¿sabe dónde? Debajo del Coccus viridis, que es el que la hormiga protege. Entonces, claro, la hormiga sigue protegiendo el coccus, y cuando eclosiona la larvita, que es con sus tremendas mandíbulas, empieza a comerse al Coccus viridis, y entonces hay como un equilibrio entre herbívoros. Bueno, porque la pregunta de ellos surgió en por qué era lo que mantenía a Azteca. Bueno, ahorita es Azteca sericiasur, ¿no? Ya no es Azteca instabilis. Ellos al principio pensaban que era instabilis y luego la mandaron a identificar con molecular, y creo que quedó como sericiasur. Y esta tiene una red ecológica, la cosa más bestial. Entonces ellos se preguntaban por qué la distribución de esa especie era agregada. ¿Por qué, si era tan dominante, no se tomaba el sistema? ¿Por qué no se toma todo el cafetal? Entonces empezaron a encontrar todas esas relaciones, ¿no? Con esos fóridos y con todo ese sistema, ¿no? Con el Coccus viridis y resulta que el Lecanicilium lecani es el honguito que ataca la roya, pero también ataca al Coccus viridis. La roya es anaranjada, ¿no es cierto? Y este hongo, donde crece, acaba la roya. Y él también es un hongo tenaz, ¿no? Porque ataca a 2 enemigos de los caficultores. Entonces, yo no recuerdo cuál es la conexión entre el hongo y el resto del sistema. Pero en todo caso, John Vandermeer ha hecho toda una modelación del caos y todas estas teorías y de cómo se modela la roya en los cafetales de sol y de sombra, y aparentemente esa dispersión de la roya es mayor en los de sol. No sé muy bien, pero por ahí salió un artículo hace poquito con esa modelación de la roya y del Lecanicilium y todo eso. Sí, chévere. Un sistema increíble. Sí. Gracias, María Paula.
Profe, Carlos Moura dice, solo una pequeña sugerencia, investigar el contenido de silicio en el suelo de los experimentos. En los nidos de Solenopsis invicta, en mi estudio de doctorado, todos los nidos tenían mucho más silicio que el suelo cercano. Qué impresión eso. ¿Y cómo puede afectar ese silicio? No sé si Carlos quiera hablar. En el crecimiento de las raíces. Dice, crecimiento de raíces. Ah, sí, crecimiento de raíces. Sí. Porque yo sé Bueno. que el silicio es uno de los elementos más importantes y los óxidos de silicio también en el suelo, ¿no? ¿Quién sabe ese silicio si afecta las propiedades físicas, que podría ser la porosidad y, por tanto, el forrajeo de las raíces a zonas más profundas, ¿no? Carlos. Ahí dice que aumenta el volumen de raíces. Volumen de raíces. Eu creio que... eu vou falar em português. Eu creio que seja por conta do silício, porque essa parte de ser um solo com maior macroporosidade ou menor, isso é muito variável. Quando chove, toda aquela parte de cima do ninho, ela praticamente derrete, uma grande parte. Então, isso é variável. Acho que o que fica sempre lá é essa maior quantidade que eu encontrei de silício, potássio e fósforo. Então, eu acho que isso tem um sinal muito forte. Isso foi encontrado e publicado recentemente também para cupim, na Ásia. Cupim também aumenta silício no ninho. E para formiga não encontrei nada na literatura. Então, eu tô para publicar isso, tem que publicar isso logo. Mas provavelmente isso aí. E a outra coisa é que eu encontrei fixação biológica de nitrogênio. Teve sinal de fixação biológica de nitrogênio na Solenopsis invicta. Só que eu não encontrei a maior quantidade de nitrogênio. E a planta que a senhora usou foi uma planta que fixa nitrogênio, né, a Sena. Então não tem esse efeito de precisar de mais nitrogênio. Mas o silício pode ter causado o efeito. Eso me parece tan raro, Carlos. ¿Y por qué? Oi? ¿Por qué habría más silicio? Eu acredito por conta da manipulação mecânica do solo. De mecânica. Que o Johnson chama de processos biomecânicos. Que é a perturbação do Darwin. Que as pessoas que trabalham com ciência do solo deixaram de lado durante muito tempo. E a gente tem que olhar mais isso. Muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Por eso, a mí también me llamó la atención en el caso del estudio de Rocío, que ella encontró, la única que tuvo significancia fue el azufre, de diferencia. Y fíjate, Carlos, te quiero contar algo. En el estudio de Carlos Santamaría que les mostré, él no encontró diferencias en la parte como química, digamos, hicimos un estudio con con unos indicadores químicos y no parecía haber diferencia en la parte química. ¿Quién sabe entonces qué hacen las hormigas allí? ¿Y por qué, por ejemplo, Rocío encontró diferencias con el azufre? Y tú con el silicio, que me parece muy razonable lo que estás diciendo. Talvez o tipo de solo, né? Que o meu solo é um solo de baixada com bastante areia. Um teor de areia alto. Eu acredito que o de vocês, como seja em área montanhosa, tenha mais argila. Material de origem, talvez. E eu também, creo que isso é... Eu encontrei muito fitólito. A concentração de fitólitos muito acima do solo próximo. Então, eu acredito que esse silício venha das presas. Parte do silício venha das presas da Solenopsis. Yo pienso que ese es un mundo muy inexplorado. Ahí tenemos una respuesta, ¿no? A esa pregunta de cómo seguir estudiando las hormigas. Ahí está. Todo ese universo del suelo. Y Patrick Lavelle es uno que dice,
Las hormigas son ingenieros del suelo, junto con lombrices. Las pone top allí, importantísimas como ingenieros de suelo. Pero eso hay que seguir demostrándolo. Es muy importante. Gracias, Carlos. Profe, Rodrigo Feitosa y Sincerda hacen comentarios de que lo que usted comentaba de la educación en Colombia no solamente pasaba en Colombia, sino en América y también en Europa. Y Deli Rocío dice que también le preocupa el valor económico o la ventaja económica directa que quieren obtener con el tema de la biodiversidad, por ejemplo, un turismo ecológico mal manejado. Bueno, las hormigas de Sebastián dicen muy informativa charla, profesora Inge, un saludo desde Chile. Rodrigo Feitosa le responde a Sim y dice que lamentable, Sim, una de las consecuencias seguramente es la pandemia que nos está exterminando. Norma Beatriz dice más ciencia ciudadana también. Alejandro Martínez pregunta, ¿qué hacer con los controladores de plagas en Colombia? En Colombia ven a todos los himenópteros como plagas que hay que acabar. Y bueno, Mario Alberto Sánchez Campo, que fue la persona que preguntó anterior sobre el control de la moringa, me comenta que tenía una disculpa porque hay mucho ruido, viene y se va la señal acá en el estado de Veracruz, México. Y vuelve y pregunta qué puede hacer, qué puedo hacer para que las hormigas no se coman las hojas y flores de la moringa. ¿Será que le preguntamos, Mario, podrías hablar un momentico? Porque a mí me tiene ya muy intrigada lo de las moringa. De pronto está inestable el internet de Mario. Sí, él dice que había mucho ruido, pero la verdad es una pregunta por responder. Yo no sé si alguien del auditorio sabe, pero no sabría decir porque no tengo idea qué hormigas se la están comiendo, por qué. Yo lo que hago para la hormiga arriera, a veces cuando tengo una planta muy apreciada que no quiero que se me la coma, es hacerle un cuello isabelino en el tronco, ¿sí? Y el cuello isabelino hacia afuera, ¿no es cierto? Y con aceitico. Se puede hacer con acetato o cuellito isabelino de acetato y eso me ha resultado increíble. Con eso salvé un experimento. Me estaban tragando todo mi café y les puse a cada una, me di la pela y puse a cada una. Eso me había costado mucho trabajo con Alejandra Hurtado. Nos había costado horrible trabajo, como 400 maticas de café en un experimento controlado ahí que hicimos. Y cuando esas hormigas arrieras tragándonos todas las maticas de café, nos dimos la pela y 2 días de trabajo, pero a todos le pusimos el cuello isabelino, a las maticas. Ni una se nos comieron más, pero esa es la hormiga cortadora de hojas. Pues para uno saber cuál es la que se está comiendo la moringa, ¿no? Ni idea, es que no puedo, ni siquiera tengo una pista para responderte. Vale, profe, gracias. Jeffrey Sosa dice muchas gracias por la discusión, Inge. Isidro dice muy interesante charla, agradecido desde Tabasco. Y Javier Ibarra Isasi también dice muchas gracias por esta charla, fuerte abrazo. Y ay, bueno, qué no gusto sé si alguien... que estés ahí, Javier, y vea, ahí en primera plana tu artículo. Bueno, profe, Norma Beatriz Gorosito también dice muchas gracias, profesora Inge, por dedicarnos tanto tiempo y conocimiento. Gracias. Y bueno, profe, muchas gracias desde el grupo de hormigas neotropicales por aceptar nuestra invitación, por compartirnos todo el recorrido que ha tenido, bueno, gran parte con los trabajos. Y bueno, muchas gracias, profe, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en un próximo encuentro.
Me sentí muy gracias. feliz con todos ustedes, me sentí muy honrada que hubieran aguantado hasta el final. De verdad que inmensas gracias. No saben cómo me hacen sentir de feliz que hayan escuchado y que hayan participado. De verdad, gracias. Nos vemos en las próximas ocasiones. Hasta luego, profe, que Chao. esté muy bien. Gracias. Chao.